Moscú denuncia 2 nuevos ataques contra refinerías en Rusia, una ofensiva con drones que se suma a los incidentes de los últimos días y que llevan la guerra en Ucrania a territorio ruso. En Francia, Emmanuel Macron gana una nueva batalla en la lucha por la reforma de las pensiones al impedir el debate sobre una iniciativa de la oposición que pretendía suspender la impopular legislación. Tenemos reporte desde París. En Estados Unidos, en la cuenta atrás para evitar que el país entre en impago, la Cámara de Representantes empieza este miércoles el debate para elevar el techo de la deuda, después de que la Casa Blanca y los republicanos alcanzaran un primer acuerdo. Ampliamos desde Washington. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos con información de la guerra en Ucrania porque se intensifican los ataques contra Rusia. Las autoridades rusas denunciaron una ofensiva con drones contra refinerías de petróleo en la región de Krasnodar, fronteriza con Ucrania. Recordemos que en los últimos días y semanas se han multiplicado hechos similares. Ayer, 8 drones cayeron en Moscú y otros 2 impactaron contra el Kremlin el pasado 3 de mayo. Estas imágenes granuladas de circuito cerrado de televisión muestran el momento en el que se declaró un incendio en una refinería de petróleo rusa en la madrugada del miércoles. Según un gobernador local, la refinería de Afipsky fue atacada por drones ucranianos. Es una de las 2 plantas que fueron objetivo el miércoles, junto a otra en Ilsky. Ambas se encuentran en la región de Krasnodar, a 1000 kilómetros al sur. El pueblo de Shebekino, parte de Belgorod, justo al otro lado de la frontera ucraniana, también fue alcanzado el martes. Los proyectiles causaron daños en los edificios, así como heridas a los residentes. Hola queridos amigos, esta mañana no es buena para nosotros. Por la noche, o más bien a las 3:15 de la mañana, se llevó a cabo un ataque masivo con misiles en Shebekino. Mucha destrucción, edificios de apartamentos, casas particulares, muchos vehículos quemados. 4 personas resultaron heridas, están recibiendo asistencia médica. Gracias a Dios nadie murió. Los trabajos de restauración comenzarán hoy. En respuesta, Rusia ha dicho que evacuará cientos de niños de los pueblos de la región. El Kremlin califica la situación de preocupante. Estamos preocupados por esta situación. El bombardeo de instalaciones civiles continúa allí. Por cierto, no hemos oído ni una palabra de condena de ninguno de los países de Occidente en colectivo. La situación allí es bastante alarmante. Se están tomando medidas. Al otro lado de la frontera, en Lugansk, también hubo ataques contra la pequeña aldea de Karpaty, que está ocupada por Rusia. Funcionarios instalados en Moscú dijeron que un puñado de residentes murieron en la ofensiva. Los últimos ataques se producen menos de 24 horas después de que 3 drones alcanzaran un edificio residencial en Moscú, causando solo daños leves, pero provocando evacuaciones. Ataques que el presidente Vladimir Putin calificó de provocación. Cambiamos de información. En Francia, en la Asamblea Nacional, el partido de Emmanuel Macron y sus aliados de la derecha conservadora, los republicanos, bloquearon un nuevo intento de la oposición para derogar la impopular reforma de las pensiones antes de que entre en vigor en septiembre. El gobierno impide así el debate, pero el movimiento sigue en las calles. Hay nueva convocatoria de marchas el próximo martes 6 de junio. Desde París, Luis Miguel Cabrera nos tiene los detalles. Otra victoria para el gobierno de Emmanuel Macron. Los diputados afines al mandatario lograron despojar de sentido el proyecto de ley que busca derogar la reforma de pensiones aprobada a la fuerza por el gobierno de Elisabeth Borne. Sin embargo, sus promotores no se dan por vencidos. Luego de abandonar la sala de forma intempestiva e intentar obstaculizar el debate, sugirieron que introducirán una enmienda al proyecto de ley con el mismo objetivo: derogar la reforma de pensiones. Sería esa la única forma y la primera vez en que la Asamblea en pleno podría votar específicamente la edad de jubilación de los franceses y también el último recurso antes de que la reforma entre en vigor en septiembre de este año. Problema: la presidenta de la Cámara Baja podría desestimar la iniciativa basada nuevamente en otro acápite de la Carta Magna francesa relacionado con las finanzas del Estado.
otra vez el gobierno y sus legisladores en tela de juicio por lo que la oposición cataloga como otro atropello legal, pero ilegítimo, a la voluntad popular. Para la primera ministra, sin embargo, toda esta maniobra es una venta de ilusión, una estrategia demagógica de la oposición que le viene como anillo al dedo a pocos días de la 14ª Jornada Nacional de Protestas contra la reforma de pensiones prevista para el próximo martes. Y nueva escena de tensión en el mar de China. El Pentágono acusa a Beijing de que un avión de combate chino llevó a cabo una maniobra excesivamente agresiva cerca de una aeronave militar estadounidense en espacio aéreo internacional. Y este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, lamentó que, dadas las circunstancias, el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, rechace una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Blinken sostuvo que lo más peligroso es no comunicarse. Vamos a Estados Unidos, donde este miércoles empieza el debate en la Cámara de Representantes sobre el techo de la deuda. Esto después de que el presidente Joe Biden y el líder de los republicanos en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, llegaran a un primer acuerdo. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos explica cómo se presenta este debate. Se presenta con mucha expectativa, teniendo en cuenta que ha habido campañas de cabildeo bastante duras por parte del republicano, presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y del presidente Biden, que han llamado a decenas de congresistas personalmente para contar con el apoyo, lograr esa mayoría de más de 218 votos en la Cámara de Representantes. Se sobreentiende que los radicales conservadores republicanos y los más liberales demócratas no van a apoyar este proyecto por las quejas que plantean ellos. Los radicales conservadores dicen que no es suficiente el presupuesto que se designó para defensa en los próximos años, y los liberales dicen que no hay suficiente plata para los programas sociales. Así que ellos están excluidos de ese apoyo que quieren lograr tanto los moderados republicanos y los moderados demócratas para pasar este proyecto de ley y evitar el default financiero, que según Janet Yellen se empezaría a dar a partir del 5 de junio. Es decir, este fin de semana tendría entonces el Senado, una vez sea aprobado acá en Cámara de Representantes este proyecto de ley para levantar el techo de la deuda, el Senado tendría entonces el fin de semana para aprobarlo también y que sea Joe Biden quien lo firme ya como ley. En otras noticias, en Sudán, el ejército regular suspende su participación en los diálogos con los paramilitares que se celebran en Jeddah, Arabia Saudita. Recordemos que las negociaciones, auspiciadas por Riad y Washington, fueron el marco donde se acordaron las treguas humanitarias que ambos bandos se han acusado de violar sistemáticamente. Amal Ben Othman nos amplía. En Sudán, las partes en conflicto no parecen querer silenciar las armas. El ejército suspendió su participación en las conversaciones de tregua con las fuerzas de apoyo rápido. El anuncio lo hizo un funcionario del gobierno sudanés, quien explicó que la decisión fue tomada pues los paramilitares nunca respetaron ningún acuerdo de tregua. Las fuerzas de apoyo rápido reaccionaron en Twitter. A pesar del fracaso de las Fuerzas Armadas sudanesas en el cese de las hostilidades, las fuerzas de apoyo rápido apoyan incondicionalmente la iniciativa saudí-estadounidense. Las recientes violaciones de las Fuerzas Armadas sudanesas no nos han disuadido de cumplir nuestros compromisos. La decisión del ejército no fue una sorpresa total. El lunes, los mediadores estadounidenses y sauditas anunciaron que las dos partes prorrogarían por otros 5 días una tregua humanitaria que debía expirar ese mismo día. Pero al día siguiente los combates volvieron a recrudecer. Incluso el jefe del ejército apareció arengando a sus tropas en las calles de Jartum. No queremos destruir el país. Pero si el enemigo no obedece, nos veremos obligados a utilizar nuestra fuerza máxima. Tras 7 semanas de combates, la situación humanitaria se vuelve cada vez más preocupante.
Según la ONU, 25 millones de una población de 45 millones necesitan ayuda para sobrevivir. La guerra ha provocado al menos 1.800 muertes y ha desplazado a casi 1,5 millones de personas, entre ellos 350.000 refugiados. Unas cifras oficiales ampliamente subestimadas según los expertos. Cambiamos de información. Occidente da pasos incipientes en la regulación de la inteligencia artificial. La Unión Europea y Estados Unidos anunciaron que en las próximas semanas publicarán un código de conducta común sobre esta tecnología. La noticia llega después de que un grupo de científicos lanzara una nueva advertencia sobre los peligros de la inteligencia artificial. Tan breve como contundente, esta declaración firmada por más de 350 expertos en tecnología hace un llamado a los responsables políticos. Mitigar el riesgo de extinción por la inteligencia artificial debería ser una prioridad global junto a otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear. El Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial señala varios escenarios catastróficos, como que las herramientas de descubrimiento de fármacos se utilicen para crear armas químicas, o el debilitamiento en el que la humanidad pierde la capacidad de autogobernarse y pasa a depender completamente de las máquinas. Entre los partidarios de la declaración se encuentran ejecutivos de Google y Microsoft, y Geoffrey Hinton, considerado uno de los padrinos de la inteligencia artificial. En cuanto a la amenaza existencial, creo que quizá Estados Unidos, China, Europa y Japón puedan cooperar para intentar evitar esa amenaza existencial, pero la cuestión es cómo hacerlo. Creo que detener el desarrollo no es factible. Otras figuras de la industria, sin embargo, dicen que los temores en torno a la extinción humana son exagerados. Y muchos creen que el verdadero problema de la IA es la reproducción de prejuicios aprendidos en sistemas racistas o excluyentes. Creo que estos son algunos de los ámbitos. La contratación y el empleo es uno, los préstamos abusivos son otro, el acceso a la vivienda, el acceso a oportunidades de desarrollo como la admisión en la universidad y en la escuela. La declaración sigue a una carta mucho más larga firmada por más de 1.000 expertos, incluido Elon Musk, consejero delegado de Tesla. En ella se pedía una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial de nueva generación, advirtiendo que las mentes no humanas podrían llegar a ser más inteligentes y sustituirnos. Y hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Y este año la OMS insta a los gobiernos a dejar de subvencionar el cultivo de tabaco y en su lugar apoyar las plantaciones de alimentos para combatir la inseguridad alimentaria. Una conmemoración anual que se remonta a 1987. El Día Mundial sin Tabaco fue instaurado por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud para advertir al público de las enfermedades y muertes evitables que causa esta sustancia. Según la OMS, el consumo de tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año. Aumenta significativamente el riesgo de los consumidores de desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como más de 20 tipos o subtipos diferentes de cáncer. La organización también señala que el 80% de los consumidores proceden de países de ingresos bajos y medios y que la mayoría de las muertes relacionadas con el tabaco también proceden de estos países. El lema de la celebración de este año es "Cultiva alimentos, no tabaco". La campaña pretende animar a los gobiernos a que dejen de financiar el cultivo de tabaco y en su lugar apoyen los cultivos que alimentan a millones de personas. Y es que los recientes conflictos, el impacto económico de la pandemia y los efectos del cambio climático han contribuido a una crisis alimentaria mundial. There are more than 350 million people having hunger and food insecurity issues. Hay más de 350 millones de personas con problemas de hambre e inseguridad alimentaria, y muchos de los países donde estos problemas son preocupantes son también grandes economías productoras de tabaco. En África, por ejemplo, en los últimos 15 años el cultivo de tabaco ha aumentado casi un 20%. The growing of tobacco has gone up by nearly 20%. La OMS también subraya que cambiar el tabaco por cultivos alimentarios mejoraría los medios de subsistencia de los cultivadores de tabaco, ya que muchos sufren problemas de salud debido a los productos químicos nocivos que utilizan para cultivarlo. Llegamos así al final de esta edición, pero sigan con nosotros que enseguida volvemos.